Ahora sí, buenas noches. Ya estamos listos para empezar nuestra actividad correspondiente a la red internacional número uno. Ya puedes abrir el micrófono y todo. Bueno, Listo. ¿qué tal? Bien, vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy, una importante profesional, es terapeuta ocupacional, magíster en gerontología social y atención centrada en la persona. Trabaja desde hace 15 años con personas que conviven con alteraciones del sistema nervioso, personas adultas mayores y con demencia, y da también con consultoría para familias, profesional de residencias, servicios gerontológicos. Es también una destacada conferencista y autora de diversos artículos y también en el nivel docente. Muy bien. Entonces, damos el espacio para que pueda justamente exponer nuestra destacada profesional Marcela Casillas. Bien, Ay, entonces ahorita les voy a a compartir pantalla, ¿no? ¿No es cierto? eh, Claro, ¿sí? Sí, sí, vamos a compartir un par de imágenes, pero Ya. más O mucho. todavía no, o todavía no, me avisas. Exacto, sí, sí, la conversación. O tú me avisas. Eh, sí, muchísimas gracias. Jole, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, por el voto de confianza y la plataforma, ¿no? Sobre todo como parte de un equipo tan integrado, tan grande, tan bonito que han ido formando en la Central Gerontológica. Y bueno, pues la verdad es que me tocó uno de los temas que me parecen siempre pues más bonitos, más jugosos, ¿no? El Ujú, tema del trabajo en equipo, porque da muchísimo para interpretar, para conversar, da mucho pie, de hecho, al debate. ujú. Y creo que además hay un tema de cómo se operan en costos, cómo se opera de manera eficiente y más para los latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que más me gustaría. Bueno, estoy intentando ponerle el no molestar a la computadora. Ahí estamos. Ahora sí lo logré. Ya, Ya. ya no debo escuchar las notificaciones. Ok. Ujú, ya. El- ajá. Lo que tenemos es este tema de cómo por qué empezar por el trabajo interdisciplinario y por qué empezar por reconocer que es importante en los centros gerontológicos. Entonces, creo que lo primero sería conversar que el envejecimiento es multidimensional. ¿Ok? O sea, para mí lo más importante, la base, es que el envejecimiento es multidimensional. ¿Ok? Y el, y el tema es que un adulto mayor no, vamos, un adulto mayor no vive una crisis de salud ahorita y en 20 minutos una crisis física y en 45 minutos una crisis social y se siente solo o se siente relegado, ¿no? La realidad es que el adulto mayor simplemente se tiene que percibir de manera compleja, de manera integrada y Yes. ninguna disciplina puede atender solo o entender sola la complejidad de la vejez. ¿Ok? Así es. Em, Perdón, Luigi, me aparece una notificación de que tengo la red inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? No, yo estoy escuchando bien. Sí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, ok. Entonces, pues nos seguimos, ¿no? Entonces, justo creo que para mí ese es el argumento base. O sea, ¿por qué es multidisciplinario? Porque no hay manera de que uno solo de nosotros entienda absolutamente todas las facetas y toda la complejidad del adulto mayor, ¿no? Ujú. Por supuesto que si hablamos a grandes rasgos, vamos a hablar de que existen temas funcionales, temas emocionales, sociales, cognitivos y familiares, ¿no? Y para mí este tema de la parte funcional es probablemente la más compleja, porque tendemos a percibir al adulto mayor del lado funcional, pero específicamente para buscar un tratamiento o una corrección. ¿Ok? Y yo creo que en ese sentido la funcionalidad va mucho más allá. ¿Sí? Funcionalidad significa directamente que la persona pueda participar,
que la persona pueda existir, que se construya y se fortalezca el sentido de pertenencia, que se sienta autónomo y se mantenga independiente, ¿no? Entonces, justo la construcción de este autoconcepto viene desde la funcionalidad. Entonces, me gustaría empezar por aquí porque en la mayoría de las ocasiones como que hacemos la asociación, ¿no? Y decimos, ah, pues del lado funcional, los médicos, ¿no? Y luego, pues si ya hay una lesión, los rehabilitadores, ¿no? Y del lado emocional, el psicólogo. Y del lado social, el terapeuta de tiempo libre o el terapeuta ocupacional más del lado recreativo y las clases de baile padrísimas, ¿no? Y luego del lado cognitivo, pues un par de rehabilitadores y la familia, ¿no? Y el trabajador social, pues para que de pronto ayude a la familia. Pero no, en realidad no estamos viendo como lo global, ¿no? Desde el lado funcional, yo entiendo que es primero el médico, la enfermera y el equipo de rehabilitación de manera indispensable. Y solo es la parte funcional. ¿Sí? El entender a la persona como base de tratamiento clínico, más allá de su diagnóstico, creo que para mí es lo más importante. Y allí es donde tenemos que, a la fuerza, confrontarnos con nosotros mismos para entender qué es lo que entiendo, qué es lo que comprendo como funcionalidad, ¿no? Entonces, es lo que les decía, para mí la funcionalidad como profesionista es que la persona sea y pueda tanto como es, mientras pueda, que a pesar de ese diagnóstico se le encuentre un espacio, se le permita ejecutar, tomar decisiones, vincularse, participar, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante. Luego, por supuesto, del lado de la enfermería, el tema del manejo de las heridas, el manejo de la prevención de las complicaciones como tal, el uno a uno del cuidado, la independencia en las actividades más básicas, más inherentes a la vida humana, que los medicamentos se administren bien, es indispensable, es parte del trabajo del enfermero. Y luego el médico, vamos a decir que como titular de este primer globo, ¿no? Del globo funcional. ¿Sí? Que sí va a dirigir el equipo, pero, pero que no debería ser el alma del equipo tampoco. Creo que justo uno de los problemas, como yo lo veo, es que le damos demasiado peso al médico y mis queridos colegas, es que si ustedes llevan la voz cantante, se les pierde la persona y se les pierde el familiar. Y, o sea, y de pronto seguimos viendo mucho esto de que al adulto se le asocia con la deficiencia que tiene y Ajá. en realidad con quién es, ¿no? Entonces, y ahorita, bueno, ahorita vamos a ir más allá como desde mi intervención, desde mi experiencia, por qué y cómo se debe abordar, ¿no? Pero bueno, ya empecé a descalabrar gente muy temprano en la charla, ya empecé a descalabrar gente, ¿no? Pero el tema aquí entonces sería, entonces sí, médicos, enfermeras, rehabilitadores, por supuesto, porque la esfera funcional es obligada, ¿no? Luego del lado emocional, y aquí hay otro tema, ¿no? Un segundo tema, y es que eh, el tema con la emocionalidad es que tendemos a darle el rol o el peso al psicólogo Ujú, o al tanatólogo y tampoco estamos viendo más allá. Para mí la intervención emocional, de hecho, depende en muchos sentidos de la comunidad en la que está, de la familia con la que está, de su red de apoyo y sus amigos, pero también de su fe y su espiritualidad. Y cuando me preguntan las familias, oye, Marce, es que ¿para dónde, no? ¿Por dónde sumo? ¿No? O sea, en 9 de 10 veces les digo, híjole, si tiene un sacerdote de confianza, llámalo, ¿no? Si tiene un rabino de confianza, dile que venga a visitarlo. Si le gusta ir a misa todas las semanas, pues y ya no puede salir, entonces que vengan a darle la comunión. Porque es la emocionalidad vinculada a la espiritualidad, ¿no? Y luego, claro que tenemos el tema social. Y entonces, de nuevo, es la familia, la comunidad, el entorno, los amigos, pero también es él más allá de, y él a través de la tecnología, y él a través de, o ella a través de, ¿no? Entonces, de pronto podemos pegarnos del lado social con recursos mucho más contemporáneos, podemos hablar de videollamadas, podemos hablar de clases en línea, ¿no? En pandemia me tocó participar de un ejercicio extraordinario, precioso, y que un grupo de hijos se pusieron de acuerdo para contratar a algunos profesores que trabajamos con adultos mayores en distintas canchas
Y ellos fueron quienes gestionaron que cada uno de nosotros diera un taller distinto, ¿no? Y hacían llamadas por Zoom y, o sea, y empezaron con cinco, ¿no? Cinco vecinos y luego fue, oye, pero es que, y se puedo contar también a mi mamá y se fue como corriendo la voz. Llegó un punto en que eran 40 personas conectadas. El ejercicio era divertidísimo y además veías a los adultos en la pantalla, viendo la pantalla, hasta se acercaban para ver, ¿no? ¿Qué ejercicio hacías? Y se alejaban para hacer el ejercicio. Y además empezó a pasar que las mismas familias se sentaban a hacer el ejercicio con ellos. Y entonces ya no veías solo al adulto conectado frente a la pantalla, sino a los hijos y a los nietos, ¿no? Entonces, o sea, me pareció brillante, un gran ejemplo de cómo la telemedicina y la tecnología te permite crear y fortalecer redes sociales, ¿no? Y fueron los familiares quienes bajaron la idea, ¿no? Quienes la crearon desde cero, básicamente, ¿no? Por supuesto, la esfera cognitiva, que es indispensable y creo que aquí el tema es que no podemos solamente mantener ocupada la mente, ¿no? Y dice, si hacemos memoria, me gusta mucho la música en general, el arte en general, pero soy una gran fanática de Facundo Cabral. Y Facundo por ahí decía que no estábamos deprimidos, estábamos aburridos, ¿no? Y uno de Ujú. los temas que pasa del lado cognitivo es que creemos una de dos, o que solo es algo como súper estricto, súper rígido, súper delimitado estructuralmente hablando, lo que funciona del lado cognitivo. Y entonces, si no es un taller uno a uno que imprimiste en unas tarjetas que dicen taller de memoria para adultos mayores, no funciona, ¿no? Y luego la otra mitad de la población cree que cualquier cosa funciona. Y pues Mm. tampoco va por ahí, ¿no? Entonces, no podemos solo sentarlos frente a la tele y fingir que dimos una estimulación cognitiva. No, La cognición va mucho más allá y entender que como profesionales no podemos solo quedarnos nosotros de herramienta, sino que de hecho tenemos que subir a la familia y a la comunidad a este equipo, es indispensable para hacerlo bien, ¿no? Sea, al final sí funcionan las estrategias uno a uno, claro, la tecnología es extraordinaria y siempre sí, pueden bajar e imprimir cosas en PDF que ya encuentran hechas en Internet, ¿no? claro. Pero también funciona muy bien una buena sesión de dominó o qué tal aprender a jugar ajedrez, ¿no? Mm. Leer en voz alta. De mis favoritas es leer poesía. ¿Sí? Ah, El adulto mayor tiende a costarle trabajo la memorización, ¿no? Y entonces, si hablamos de cuentos largos o de capítulos de una novela, puede ser muy retador para ellos, pero puedes leer en voz alta un poema y debatirlo, ¿no? Al ser una extensión más corta, es mucho más noble, es más rico, es más jugosito en ese sentido. Y hasta puedes echar relajo en tipos de poemas, en estilos de poemas, ¿no? Hace no mucho hacíamos un taller de... encontramos a un tipo de poetas que le dicen micropoemas, que hacen micropoemas. mm, Y entonces son poemas chiquititos, de uno, dos renglones. ujú, Y entonces, de pronto, llegar y decirles al grupo de adultos mayores, bueno, hoy vamos a hablar de poesía, ¿no? Y vamos a hablar de poesía y vamos a empezar con este que dice, siempre, siempre, siempre y luego nunca, ¿no? Y se te quedan viendo. O sea, y esta reacción de, y luego, ¿qué sigue? No, pues no, nada, ahí se termina el poema. Y provocar este debate puede ser muy rico del lado cognitivo, no tiene que ser ortodoxo, ¿no? No tiene que ser tradicional para funcionar. Pero para mí entonces las necesidades del adulto mayor son justo funcionales, emocionales, sociales, cognitivas y familiares. Y este quinteto, la necesidad familiar es el alma de todas y ahí es donde debería estar nuestro centro. Si la persona no se siente parte de algo, entonces no estamos haciendo bien las cosas. O sea, y con ese espíritu me gustaría entrar justo al tema más estructurado, ¿no? Porque entonces si como residencias, si como centros de día seguimos trabajando como centros gerontológicos, seguimos trabajando con enfoques
más técnicos y menos familiares y centrados en la persona, pues entonces vamos a seguir constantemente metiéndonos el pie solitos. ¿Sí? Entonces, el equipo base por instinto, por repetición, pues siempre vamos a hablar de un médico, de preferencia con alguna especialidad asociada, ¿no? Lo ideal sería un geriatra. No tenemos geriatra cerca, bueno, un internista. No tenemos un internista, bueno, un médico que haya trabajado del lado gerontológico, que se haya aventado un diplomado en gerontología, que le guste trabajar con el adulto mayor, que ya tienes al médico, bien, ¿no? Luego, las enfermeras, por supuesto que son parte del equipo, es indispensable. Y para mí sí hay una clasificación que debe ser muy clara entre el perfil del enfermero, el del auxiliar y el del cuidador. Y digo cuidador simplemente porque es la expresión que usamos la mayoría, no porque Sí, es mi pues. favorita, ¿no? Ujú. Para mí no son cuidadores, de hecho me choca la palabra cuidar. ¿Ves? Y es que la entendemos mal. El problema no es la palabra, es cómo la usamos, ¿no? Entendemos cuidar como proteger, como ayudar. El problema es que proteger y ayudar son primos hermanos de sustituir. Bien, Y entonces termino en lugar, o sea, entiendo cuidar como sustituir y como resultado entiendo que soy mejor cuidando mientras más cosas le hago. Entonces, cámbienle el nombre, díganles facilitadores, díganles gestores, díganles talleristas, díganles como quieran, por hombre, favor, pero no cuidadores. Para mí el equipo, el cuidado es una cosa preciosa y si verdaderamente lo usáramos bien, sería magnífico, ¿no? Una de mis grandes, grandes amigas, enfermera de primera formación, dice, al contrario, ella presume, dice, yo soy cuidadora, me encanta cuidar. De hecho, me gusta tanto que soy cuidadora serial, ¿no? O sea, es una joya esta mujer, extraordinario ser humano, extraordinaria profesional, pero ella entiende bien lo que es cuidar y no todos lo entienden. Entonces, para mí este es un tema, ¿no? Creo que sí habría que dividir ahí un poco las esferas y las tareas. Del lado de la rehabilitación, creo que es indispensable que tengan, sí, terapeutas físicos, pero también terapeutas ocupacionales. Y si siempre ha sido delicado, a partir de la pandemia es especialmente importante que los centros gerontológicos tengan en su agenda, si bien no de manera regulada, estable todas las semanas, sí en su agenda a un terapeuta de respiratorio o cardiorrespiratorio sí, y terapeutas correcto, de correcto. lenguaje, que te Ujú. puedan trabajar temas de deglución, ¿sí? Que puedan trabajar temas de comunicación. Entonces, híjole, un ortesista, protesista, bueno, ya estaríamos en el cielo, ¿no? Porque entonces, cuando de hecho tu cliente, cuando de hecho la persona a la que acompañas tiene una necesidad, el servicio se vuelve mucho más integral y podemos cerrar filas de manera más adecuada. Y no estamos corriendo el día que se enferma y tiene una crisis y la oxigenación baja para buscar un terapeuta. A veces el equipo es la agenda, ¿no? El equipo no Sí, tiene que ser el contrato base, porque cuando empiezas a hablar de esto, el instinto automático es sacar las garras y decir, sí, claro, ¿con qué presupuesto? ¿No? En México decimos con qué ojos. ¿No? Me decía una vez una licenciada, me dice, sí sabes que trabajo en el DIF, ¿verdad? Yo le decía, sí, lo sé. Y sé que te estoy pidiendo mucho, pero también sé que lo que te estoy pidiendo no es imposible. Porque hay mucha gente con ganas de trabajar, hay mucha gente que quiere hacer trabajo pro bono, que se presta a apoyar y a cerrar filas, porque puedes pegarte a las universidades y hacer redes de apoyo de profesionales. Y lo único que necesitas es una agenda fuerte para que cuando necesites el apoyo, sepas a quién llamar. ¿No? Por ahí decía uno de los grandes genios tecnológicos, honestamente, no recuerdo quién en este momento, ¿no? Decía, es que ese yo un día descubrí que mi talento era contratar a la gente talentosa, ¿no? Era encontrar el talento en los demás. Bueno, a veces eso es lo que necesitas. Como administrador de un centro gerontológico, a veces lo que necesitas es pulir ese talento y poder decir, mira, yo no lo voy a hacer uno a uno, pero mi habilidad más importante es encontrar quién sí. Y esa agenda.
es la base, es el corazón de tu operación. ¿Ok? Más en esta línea, en este corte, pues puedes complementar con podólogos, puedes complementar con manicuristas, puedes complementar con estilistas, con diseñadores de imagen. ¿Ok? ¿Te quieres ¿Mm? divertir? Festeja el día de la peluca y contrata fotógrafos, ¿ok? Y Claro. maquilladores profesionales y echen relajo, ¿no? Y es parte del equipo gerontológico. ¿Ok? Ujú. ¿No? Muy El, interesante. Sí, sí. Luego, ¿qué tal el trabajo social? ¿No? Indispensable más en Latinoamérica, pero trabajadores sociales de veras, no las cosas que hacen. ¿Sí? No, los que en serio aman el trabajo social y de hecho hacen el trabajo Claro. que les toca hacer, Bien. ¿no? O sea, el trabajo social es la base de la red de apoyo. Y un buen trabajador social va a ser un extraordinario vínculo entre las escuelas, las comunidades, los clientes y las familias y el recurso financiero. Un buen trabajador social te puede redactar proyectos para bajar fondos si eres una fundación, ¿no? Un buen trabajador social puede convencer auditorios enteros de estudiantes de que donen su tiempo. Un buen trabajador social convence hasta la familia más cerca de que vaya de visita más seguido, ¿no? Ah, Entonces, necesitas un buen trabajador social, ¿no? Y luego, pues los más clásicos, ¿no? El psicólogo, que es indispensable. Yo sí creo que además un tanatólogo cae especialmente bien. Si ujú. eres un centro tipo mental care, si trabajas con demencias y deterioro cognitivo, entonces un neuropsicólogo es indispensable en tu equipo. Un nutriólogo, un buen podólogo por piedad. Ay, Claro. sí, un buen podólogo. Y el resto, de hecho, la familia. ¿Sí? Entonces vamos a ver si no olvido ninguno. Médicos, enfermeros, auxiliares y cuidadores formales, rehabilitadores físicos ocupacionales de lenguaje o comunicación, ¿ok? Y quien te trabaje temas de respiración y cardiopulmonar. ¿Ok? El trabajador social, tu psicólogo, neuropsicólogo y tanatólogo, ¿ok? Un buen nutriólogo y el resto más del lado más diverso de, ¿no? O sea, pensando en el fotógrafo, el estilista, el diseñador de imagen, ¿no? El podólogo, ¿ok? Y la familia, que sí es indispensable. Y esto es porque como yo lo veo, el bienestar en la vejez no se logra desde una profesión, sino desde la colaboración de varias. Ah, así es. La Sí, interdisciplina. Ujú. exacto. Y entonces sí, el trabajo en equipo, ¿ok? Ujú. Entonces sí podríamos hablar del trabajo en equipo específicamente de manera, vamos, operativa, eh, planteando que el trabajo en equipo convierte una intervención o una observación aislada en una comprensión integral. ¿Ok? Entonces, justo el tema aquí es esto, ¿no? Sí, bien, aquí sí les voy vamos a compartir ya, si me ¿Así? das, Está bien, ahorita veo. eh, para que podamos empezar a ver algunas imágenes y demás. Bueno, ahí está. Ajá. Entonces, en lo que voy compartiendo, en lo que carga la presentación, les sigo contando, ¿no? Justo la clave es convertir una observación aislada en una comprensión integrada. ¿Ok? Y es que el adulto mayor, justo por su tipo de diagnóstico, justo porque es frágil, justo porque es complejo, termina teniendo 750 perspectivas distintas, pero ninguna de ellas se comunica, ¿no? Y entonces tienes a este adulto que te trabaja o sea, que se reconoce complicado, ¿no? Y entonces tiene el cardiólogo y el gastro y el neumólogo y el internista y entre ellos nunca hablaron, ¿no? O sea, y ahí es donde empezamos a tener como muchos problemas porque claro que lo que tengo es una colección de observaciones, una colección de notas clínicas que nunca puedo transformar en programas de intervención.
Entonces, alguien en la residencia, alguien en el centro gerontológico, alguien en el centro de día, tiene que levantar la mano y decir, oigan, si me mandan toda la información, yo la concentro, ¿no? Y sí nos toca a nosotros. Yo sé que ya hacemos mucho trabajo, de verdad, yo sé que ya hacemos mucho trabajo y sé que además lo que les estoy pidiendo es que hagan más trabajo y que lo hagan por la lana que ya les están pagando, pero, Mm, pero les firmo donde quieran, ujú. que si me hacen caso. Ahí está. Les firmo donde quieran que si me hacen caso, de hecho, van a sentir menos carga de trabajo. No al principio, no me malentiendan. Si dicen, ok, va Marcet, te la compro. El próximo lunes empiezo. Los siguientes 3 meses me van a odiar Ah, sí. porque van a tener que sumar, van a tener que recopilar, ¿ok? Van a tener que hacer mucho trabajo detrás. Pero el hecho es que una vez que esto está dominado, o sea, la capacidad que van a tener de intervención es drásticamente distinta. ¿Sí? Y, y es que justo quiero aterrizarlo hacia acá. Es que, ¿de qué sirve la salud en un cuerpo si la persona no recupera su lugar en la vida cotidiana? ¿De qué sirve que hagamos todo lo que hacemos si de hecho no les estamos devolviendo su vida? ¿No? Si de hecho no los estamos dejando decidir o participar. La clasificación internacional del funcionamiento, la CIF, es una de mis herramientas favoritas y justo lo que plantea es que cada diagnóstico, por pequeño que sea, tiene un impacto directo en la actividad en línea recta y derivado de ahí en la participación. ¿Ok? Y entonces, una gripa tiene un impacto directo en una estructura, ¿no? Sí, mi cuerpo se desajusta, la función no está tan bien, pero además restringe mi participación y limita mi actividad. Y lo que me hace sentir en discapacidad, en desventaja, es de hecho la percepción que tengo de esa limitación, es el alcance de esa limitación. Percepción. Entonces, el problema no es que le cortaran la pierna, es que a raíz de que le cortaron la pierna, ya no es nadie. Ya no se le considera ni para el menú de la comida, ¿no? Entonces, es que la discapacidad literalmente los arrancó de la vida. Y cuando hablamos de envejecimiento, hablamos además de múltiples discapacidades, múltiples desventajas y todos los mitos, todos los viejismos, que además son especialmente violentos. Y entonces, pues al final, yo sí creo que hay que preguntarnos más allá del hospital cómo se ve la vejez, ¿no? Y si nos obligamos a pensar cómo diríamos que es una vejez exitosa, ¿no? Y, y entender esta diferencia entre vejez y envejecimiento y el halo negativo. Y yo sé que muchos de los que están escuchando ya van a conocer este concepto, pero de todos modos se los voy a explicar. ¿Ok? El halo negativo es un efecto psicológico. Dice que es una asociación negativa de algo que no necesariamente es negativo. ¿Ok? Por ejemplo, si vengo caminando sobre una calle, ¿no? Y de pronto tengo que tomar una bifurcación. Se abren dos calles frente a mí. Una de las calles se ve bien iluminada, hay gente riendo, se ve limpia, no hay basura. Y la otra es el polo opuesto, ¿no? Solo veo un grupo de Ah, personas ahí a 30 metros de distancia, está completamente oscuro y se ve lleno de basura. ¿Ok? Por instinto, ¿por qué calle camino? ¿La iluminada o la oscura? Ambas calles se presentaron de manera neutral, de manera objetiva. ¿Ok? Yo elegí darle peso de manera positiva a una y de manera negativa a la otra. ¿Ok? Tal vez resulta que la calle que está a oscuras porque 30 segundos antes se tronó un transformador y por eso está el grupo de vecinos afuera. ¿Ok? Que de hecho están decidiendo si van a llamar o no a los bomberos o directo a la Comisión de Electricidad. Y la única razón por la que hay basura es porque hubo un evento por Semana Santa y todos los vecinos salieron y compartieron comida. Y de hecho la calle que tú percibías como segura
la iluminada y con gente, de hecho es la peligrosa, ¿no? Entonces, o sea, pero en automático vimos la calle oscura y dijimos, no, esa es la peligrosa. No tenías ningún argumento más allá de, eso es un halo negativo, ¿sí? Bueno, el halo negativo se lo hacemos a todo, especialmente a la vejez. Ujú. Entonces, es que si está viejo, está roto, está frágil, es feo, ¿no? Es un halo negativo. Ujú. Por Claro. eso estos esfuerzos de rescatar lo vintage y de convencer a la gente que vaya a comprar ropa de los 70s y 80s son tan importantes para nosotros como gerontólogos, ¿ok? Porque indirectamente están transformando ese halo negativo que tenemos de resistencia hacia la vejez, ¿no? Y les están dando un nuevo valor y un nuevo soporte. Nos da dónde voltear, a que nos emocione llegar a buscar algo más allá en lo viejo y a transformar esta percepción que tenemos. Y, o sea, y al final la vejez puede verse de mil maneras, ¿no? O sea, para mí la atención gerontogeriátrica hoy se ve así, ¿sí? Se ve históricamente del lado biomédico, desde el control de la enfermedad, y entonces el rol del adulto mayor es de paciente, es completamente Sí, pasivo, paciente. ¿no? Luego el modelo más biopsicosocial que llegó a decir, no, 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 vamos, aquí vamos a hacer una intervención, vamos a sacudir el polvo, le plantea un enfoque más holístico, más integrado, dice que No. vamos a ver todas las esferas del ser y lo percibe por primera vez en la historia como persona, ya no Ujú. como paciente. Este. Sin embargo, el rol sigue siendo pasivo. Ujú. ¿Ok? Luego tenemos los sistemas de atención domiciliaria y la atención en casa, que tienen la bendición del vínculo, de la pertenencia de manera natural. La persona es parte de su entorno porque está en su entorno. ¿Ok? Y el rol del adulto mayor debería ser autónomo en su entorno, ¿ok? Con voz y voto, porque ese es el alcance, ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, si lo tengo en casa para tenerlo encerrado y tratarlo como paciente con el enfoque biomédico, ¿para qué lo tengo en casa? Porque el verdadero propósito del objetivo de la intervención era devolverle su entorno y con ello devolverle su vida, Ajá, su de volver a participación, su sentido de vida, ¿no? Ujú. Eso es. Luego, de mis favoritos, el tema comunitario, ¿no? Los centros gerontológicos, los clubes de la tercera edad. En México tenemos una cosa que le dicen jardines de la tercera edad, que son preciosos y trabajan cualquier cosa desde yoga hasta talleres de ajedrez y clubes de tejido, ¿no? Entonces, por ahí hay uno en Chapultepec que le dicen el club de las arañas, ¿sí? Entre ellas solitas se llaman el club de las arañas porque van a tejer, ¿no? Y este es comunitario, ¿ok? Entonces, mi chamba sería llegar y salir en mi colonia y juntarme con otros adultos mayores y poner un espacio que me quede caminando de casa, ¿ok? Es inclusivo, promueve la convivencia, pero además no solo soy una persona, soy un ciudadano. Y la diferencia primaria es que además soy cliente. Y chéquense cómo cambia aquí la cultura. ¿Ok? Imagino que en Perú y en el resto de Latinoamérica tienen frases similares, Ujú. pero paciente es igual a enfermo, enfermo es igual a frágil, vulnerable. Cliente, ¿ok? Cuando decimos cliente, en automático se nos viene a la mente algo como el cliente siempre tiene la razón o al cliente lo que pida. Cuando yo te doy a ti, adulto mayor, un rol de cliente, de hecho, te empodero. Y no solo te empodero, de hecho, me compro yo también la idea de que tú eres quien manda, Ajá, qué bueno. ¿ok? Porque no eres mi paciente, eres mi cliente. Y culturalmente el abordaje se transforma. Y luego el tema ya de los, vamos a decir que de los espacios comunitarios, pero para habitar, ¿no? Entonces ya tenemos las residencias, los núcleos gerontológicos, ¿no? Todos estos esfuerzos en donde incluso el grupo de vecinos que dice, oye, somos 5 comadres, todas viudas,
todas con casas propias, completas, a todas nos quedan grandes las casas. Y si todas vendemos la casa, y si nos mudamos todas a un solo departamento de lujo con 5 habitaciones y nos ponemos un chef y alguien que nos haga la limpieza, ¿no? Y de pronto repartes gastos y vives con tus mejores amigas, ¿ok? O sea, este espacio es un núcleo, eso es un núcleo gerontológico, ¿ok? Y es un esfuerzo extraordinario. Y luego tienes otra versión de núcleo que ha funcionado mucho, sobre todo en Europa del Norte, en el que dicen, yo soy una ciudad históricamente universitaria, pero por la migración me quedé con niños, adultos mayores y estudiantes, y no tengo manos intermedias. Entonces, lo que hacen es decirle al estudiante universitario, oye, a cambio de un trabajo voluntario de tantas horas compromiso de convivencia, un adulto mayor que vive solo te va a subarrendar el otro cuarto de su casa a 10 minutos de tu campus. Y entonces tienes jóvenes adoptando abuelos y creando vínculos de convivencia muy sólidos. Es un extraordinario recurso y es un núcleo gerontológico. Mm, ¿Sí? sí, sí. Ay Dios, perdón. Y en estos también percibimos en el rol del adulto como un ciudadano, como un cliente activo. ¿Sí? Entonces, al final, lo que para mí se va como tejiendo es esto, ¿no? Es que en el, si empezamos a trabajar en equipo, no solo vamos a poder cerrar filas con las observaciones, no solo vamos a poder implementar recursos y soluciones más eficientes, además vamos a reducir riesgos y vamos a reducir errores. Entonces, te evitas un montón de dolores de cabeza. Económicamente, la cantidad de dinero que se ahorra un adulto mayor es ridículamente alta en el momento en que sus médicos empiezan a comunicarse y dejan de duplicarle tratamientos, ¿no? Entonces, eliminas polifarmacia y no solo tienes el beneficio físico, tienes el beneficio económico, ¿sí? Evitas la fragilidad, ralentizas o previenes el deterioro cognitivo. El riesgo de caída se va al piso, desaparece prácticamente cuando de hecho hay trabajo en equipo. Evitas duplicaciones, ¿ok? Ahora vamos a hablarle a los dueños de centros gerontológicos. Un buen trabajo en equipo no solo te ahorra, no solo mejora la calidad de tus clientes, además te ahorra mucha la, fíjense, van a detectar errores de medicación, van a empezar a gastar menos. De hecho, la salud de sus clientes va a ser más estable, así que va a haber menos hospitalizaciones y menos complicaciones de estas. Van a dejar de duplicar el trabajo. ¿Sí? Si las dos áreas operan como una, se deja de duplicar el trabajo. ¿Sí? Y voy a identificar cambios funcionales tempranos, lo que me permite detener N cantidad de cosas. ¿Sí? Entonces podemos decir que la comunicación entre profesionales, de hecho, es una herramienta de seguridad. ¿Sí? De seguridad para el mayor, de seguridad para mí como centro, de seguridad para mis equipos de trabajo. Para rematar, un buen trabajo en equipo con un modelo dirigido a la persona como cliente, con voz y voto, promoviendo autonomía. De hecho, evita o previene el desgaste, el burnout, porque el equipo se deja de sentir solo. ¿Sí? Y mi cosa favorita es que, de hecho, promueve la atención centrada en la persona, ¿no? Y pues sí, ni modo, ¿no? Esta es mi favorita, es la que me gusta, es la que les va a tocar escuchar más, pero no es la única. Eh, Desde la atención centrada en la persona hay intervenciones preciosas. Lo que haces es poner todas las esferas de bienestar alrededor, a la persona al centro y trabajar sobre todo en una construcción desde la empatía y el respeto que cubra todas las necesidades, pero en particular que permita una continuidad fluida en el cuidado y la atención. ¿Ok? Esa es la clave. ¿Ok? Y la única forma de hacerlo es dos. Uno, dejar de lado el ego y empezar a hablar en el idioma en que los demás nos entiendan.
Yo de hecho tengo que hablarle al familiar en su idioma para que pueda seguir las indicaciones. ¿Ok? Y tengo que adaptar la indicación para que el equipo de mantenimiento y vigilancia de la puerta de la residencia entienda por qué no puede salir don Juan. ¿Ok? Si me quedo arriba, nadie me va a entender. Y si no me entienden, no se respeta. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es continuar la atención, que sea fluido. ¿Ok? Luego, el modelo de Sherlock y Verdugo es muy bonito, se centra en la calidad de vida, es un modelo español. También se divide en esferas de bienestar y cada una se subdivide en intervenciones. El modelo de ocupación humana, que por supuesto es precioso, el mojo es un clásico de la terapia ocupacional, es de los primeros en poner a la persona como eje desde la perspectiva ocupacional, Qué bien. Ujú. pero además se enfoca sobre todo en la construcción del sentido de vida desde el enfoque de la rehabilitación, así que es muy, muy bonito. Y el modelo canadiense de terapia ocupacional, que del lado más médico, más de la rehabilitación, fue el primero en decirle cliente a la persona, no paciente, ¿no? Entonces, por ahí se los dejo para que los chismen, búsquenlos en Google, pregunten a ChatGPT, ¿no? El chiste es que de hecho los investiguen, ¿no? Y entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es intentar romper en dos grandes grupos, ¿no? El primer gran grupo sería dejar de concentrar tanta atención y recurso en el enfoque hospitalario, que es más agudo, más de recuperación, ¿ok? Y concentrar mucho más recurso en la intervención más comunitaria, enfocándonos en la función, en la participación, en la autonomía, permitiendo que la persona sea parte de su comunidad y su contexto. ¿Ok? Y justo hace ratito les decía que la CIF lo plantea así, ¿no? Y la CIF plantea que depende la forma en que yo percibo esta discapacidad del impacto que tiene. Y cuando doy clases de este tema, les explico a los alumnos que es como una gripa, ¿no? Una gripa horrible. Pero puedes elegir dónde te vas a gripar. Te puedes agripar en tu casa con cualquier sistema de cable ilimitado, el mejor internet de tu vida y tu persona favorita en este planeta cocinándote, preparándote un caldo de pollo y consintiéndote. O puedes vivir la misma gripa en medio del aeropuerto en Moscú o en Tokio sin entender una palabra, sin dinero en el bolsillo. Es la misma gripa, pero te vas a sentir peor en el aeropuerto que en casa. Por eso tantas veces nos pasa que estás en el trabajo o en la escuela, te empiezas a sentir súper mal, ¿no? Súper, súper, súper mal. Y dices, ya, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya me voy. Convences a todo el mundo de que te dejen ir. Y en el momento en que cruzas la puerta rumbo a tu casa, te sientes mejor. Y hasta piensas, ay, qué exagerado, si ni era para tanto, ¿no? Y llegas a tu casa y dices, no, pues si no me sentía tan mal. No, sí te sentías muy mal, pero cambió tu contexto. Ahora estás en un lugar donde te sientes cómodo, te sientes protegido, te sientes incluido, te sientes amado, te sientes respetado. Ahora estás en un espacio que es empático contigo, por eso te sientes mejor. Ujú, qué interesante. Esa es la importancia del entorno y del enfoque. ¿Ok? Entonces, piensen en rehabilitación comunitaria, en gerontología comunitaria, salgan a las calles, toquen puertas, hablen con los vecinos, organicen grupos, porque ahí también hay trabajo en equipo. ¿Ok? Si además ya trabajo formalmente en un centro de gerontológico, en una residencia, en un centro de día, en un club de la tercera edad, no olviden agregar al equipo, al personal de limpieza, a los vigilantes y el equipo de seguridad. O sea, estos Involucrar elementos, a todos. claro, estos elementos suelen ser invisibles, así que de hecho van a escuchar cosas que nadie más va a escuchar. Eh, De verdad, de verdad, de verdad, préstenle más atención. De vez en cuando entrevisten a su equipo de limpieza y seguridad. ¿Ok? Oye, ¿has sabido algo? ¿Te han contado algo? ¿Hay algo que te llame la atención? Porfa, no los obliguen a contarte todo el chisme, ¿no? Porque ellos prometieron no decirlo. ¿Ok? Por eso les contaron, porque confían en ellos. Pero al mismo tiempo a ellos les contaron cosas que a nadie más les van a contar. ¿Ok? Y esto es un tema cultural también. ¿Ok? La gente se siente más cómoda. Va a sonar feo, pero les juro que no va por ahí. El adulto mayor, en general las personas, nos sentimos más cómodos con alguien que percibimos por debajo de nosotros, porque yo me siento en control. Ah, ¿Ok? Por eso de los primeros trucos psicológicos es,
agáchate, Sí. siéntate, no te quedes parado, porque si te perciben arriba, ya valió. ¿Quieres abrir la comunicación? Tienes que bajarte. Mm, Entonces, inconscientemente, el adulto mayor que vive solo en su casa, de hecho, le cuenta cosas a su chofer, a la señora que le ayuda con la limpieza, al vigilante de la caseta de la entrada del edificio. ¿Ok? Y estos tres elementos tienen que ser parte indispensable de tu equipo de trabajo, ¿sí? Para garantizar, de hecho, algo más integrado, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos poner la atención centrada en la persona con un equipo que comparte una misma visión, ¿sí? Y la familia entonces, junto con el equipo, es una sola voz, ¿ok? Las familias son grandes termómetros, ¿ok? Si una familia, si el familiar que viene cada 3 semanas te suelta un comentario en la puerta del centro, como deberías revisar a tu equipo, o ¿qué no has hablado con tu enfermera? Híjole, abran ojos y oídos, tienen un problema grave de comunicación. ¿Mm? Porque la familia es un gran termómetro. Se va a dar cuenta muy rápido si tu equipo está coordinado o no. ¿Sí? Y la voz de la familia debería ser una con la voz de tu equipo. ¿Sí? Y en todo caso, la única otra voz importante y relevante es la de la persona, ¿no? Para rematar, ¿por qué creo que todo esto es indispensable y por qué presiono tal vez de esta manera? ¿Ok? Porque, porque de hecho un trabajo en equipo no solo impacta en la atención y en la seguridad y en el costo, de hecho impacta en la reputación de tu centro, en la ujú. calidad del servicio, en la continuidad y flujo de cuidado, en los estándares de calidad. ¿Ok? O sea, literalmente busquen cualquier modelo que certifique la excelencia en el trabajo, cualquiera, desde los restaurantes, los hoteles, los hospitales, todos, el 100% de los modelos de calidad internacional priorizan el trabajo en equipo, porque la meta no es que el centro tenga más recurso, sino que su equipo colabore con una misma visión. ¿Sí? Entonces, al final, sí podemos entender el enfoque de cuidado desde de estos cuatro grupos, ¿no? O sea, y separar a grandes rasgos la gerontología en estas cuatro intervenciones y entendiendo que podemos optar por una residencia, por un espacio donde la persona viva, ¿no? Por un centro de día que puede tener un enfoque más rehabilitador, inclusivo, social, ¿no? Por un núcleo gerontológico o por centros comunitarios, ¿ok? Que a veces es la misma casa de cultura que ya está operando, ¿no? A que convenciste a un directivo de hacer algo, de provocar una intervención, ¿no? Tal vez es la alberca del gimnasio de la colonia que de manera natural ya tiene una clase de 6 de la tarde de zumba para adultos mayores. Ahí ya tienes un núcleo natural. Úsalo, explótalo, refuérzalo, ¿no? O podemos elegir la intervención más domiciliaria. En cualquiera de los casos, si no trabajamos en equipo, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Ok? Sí, ¿Y por qué creo esto? Porque para mí, como terapeuta ocupacional y luego definitivo. confirmado como gerontóloga, para mí este es el credo. El acceso a una ocupación significativa es un derecho humano básico. ¿Sí? Y arrancarte del mundo para tratarte como un paciente, como un pasivo, para que veas cómo el mundo avanza alrededor de ti y no dejarte a veces ni elegir lo que te vas a poner de ropa y no dejarte ni siquiera elegir si quieres primero la pastilla blanca o la azul o si te las vas a tomar con agua de limón o de Jamaica o a qué hora quieres bañarte o si no quieres bañarte hoy, total, no sudaste. ¿No? O sea, de verdad, es que, bueno, o sea, si estamos violentando ese nivel, pues mucho más estamos violentando hacia la ocupación, hacia el Mm, entender cómo con las horarios fijos. actividades diarias, lo que yo hago día a día,
es lo que le da sentido a mi vida. Entonces, yo no solo estudié terapia ocupacional, soy terapeuta ocupacional. Es lo que marca la forma en que intervengo y abordo al resto del mundo, la forma en que me vinculo con ellos desde esta filosofía, porque de hecho son las actividades que elijo cada día lo que le dan sentido a mi vida. Lo mismo hacemos todos, ¿no? Es increíble. Por eso nos presentamos como soy mamá, soy doctor, soy papá, soy licenciado, ¿no? Porque lo que haces es lo que le da sentido. Y entonces la pregunta real detrás es, ¿qué le permito al adulto que haga? Porque si ya no le permito nada, entonces tampoco le permito ser y no le permito construir y no le permito crear. Ujú. Lo peor es que luego me sorprendo cuando se deprime, quién sabe por qué, y empieza a decir cosas como, ya para qué, más me valdría estar muerto, ¿no? Pues si tú en primer lugar le arrancaste el derecho humano más primitivo, sentirse valioso, percibirse digno, porque es alguien. Entonces, hay muchísimas estrategias. ¿Ok? Solo utilicen lo que sea que desde su formación resuene con su corazón y encuentran la manera de traducir desde el trabajo en equipo, escuchando a los demás, aceptando que la persona es parte también de ese equipo. Dejen el peso del corazón en la participación para que la persona pueda construir ese significado. ¿Ok? Y por favor, no olviden divertirse. ¿Ok? Porque si no nos divertimos en el trabajo gerontológico, ya valió. La mitad de la chamba la perdieron. Y por el contrario, un profesionista que de hecho se divierte en el proceso va a ser mucho más exitoso y va a tener intervenciones mucho más reales, Sí. mucho más humanas, ¿no? Entonces, les voy a dejar al final esta, ¿no? Porque sí quiero que vean un poquito como el alcance de las intervenciones. Algunas son fotos de familiares, algunas son fotos de pacientes, algunas son fotos de centros gerontológicos y espacios donde he trabajado a lo largo de los años. Algunas son fotos de fundaciones con las que he colaborado a lo largo de los años. Y la realidad es que el trabajo en equipo se puede ver de mil maneras, pero siempre debe verse con el adulto al frente, ¿ok? Como el protagonista de la foto, ¿no? Y con esto me permito cerrar con un último comentario. Mm. En el centro gerontológico, cualquiera que sea su versión de centro gerontológico, el trabajo en equipo no es una opción de organización, chicos. Es una necesidad ética. ¿Ok? Solo cuando un profesional se coordina, se le, se logra que de hecho gane la persona mayor. Solo se consigue el éxito verdadero cuando hay una intervención ética. Y la única forma de conseguir algo así es trabajando en equipo. Entonces, Muchas gracias. Excelente tu presentación. Realmente hay mucho que comentar, pero obviamente tiene que ser breve. Pero me gusta muchísimo el enfoque que le has dado, o sea, sobre todo porque estás centrando realmente en la persona, realmente. Se está valorando a cada persona, que es lo que nos importa aquí. Estás hablando, por ejemplo, de un trabajo interdisciplinario en el que estás involucrando a todas las personas que puedan tener un contacto, ¿no? Con las personas mayores en el lugar donde ellos se encuentren, sean pues, centro de adulto mayor u otro, ¿no? Dependiendo del caso. Pero acá, qué importante eso, involucrar a todos, ese sentir de que estamos cumpliendo una función positiva. Ahora, en cuanto a las personas mayores, también había sí, había una polémica con razón de denominar cuidadores a las personas y tiene mucho sentido, la verdad, ¿no? Porque en realidad eh,
incluso un profesional de nuestra red sustentó en una conferencia por qué no deberíamos denominar cuidadores. Ujú. Porque en algunos casos, algunos decían que era más justo decir asistentes, pero, Claro, pero entendiéndolo como que eres el jefe de la oficina. A eso me refiero, ¿no? O sea, es algo así, claro, que estás centrada en la persona. O sea, claro, exacto. él Sí, entonces es el sí. jefe. Entonces, tú estás asistiendo a la persona que necesita una ayuda, Exacto. pero, En una pero residencia, pero hay perdón. que respetar la autonomía. Exacto. Sí, sí, justo me tocó escuchar una residencia que decían, les decían asistentes de cuidado. Entonces, Ajá, mantienes el rol del cuidado, la claro, expresión del cuidado, que es muy bonita, que filosóficamente es preciosa, sí, pero desde el enfoque de la asistencia, ¿no? Es quien acompaña el cuidado, ¿no? sí, sí. No, y además, de lo que tú has dicho, es muy importante la manera cómo se logra crear un equipo tan diverso, ¿no? Y sobre todo, acá la cuestión también es cómo concientizar a un equipo grande, ¿no? A un equipo de personas que van a estar en contacto con con las personas mayores y también ahí hay un trabajo de justamente de conectar a esas personas y concientizar, ¿no? ¿Cómo? Justo creo que algo que como tip, ¿no? Como recomendación, como Claro, implementar en ese sentido, hagan el ejercicio primero con sus equipos directivos, luego con sus equipos de claro, trabajo, ¿no? claro. Pero plántense esta pregunta, ¿no? Vamos a decir que don José, ¿no? Ujú, El caso es simple. Don José dejó de comer los últimos 3 días. ujú, La pregunta es, ¿quién se dio cuenta primero? ¿Ok? ujú. ¿Quién Claro. se dio cuenta primero de que don José tiene 3 días sin comer? ¿Ok? Algunos te van a decir que es el equipo de cocina, ¿no? Te van a decir que son los cuidadores, las enfermeras, el Ujú, familiar, bueno, hasta el equipo de rehabilitación, tal vez fue la psicóloga con la que platicó, ¿no? O sea, ujú, pero operativamente hablando, ¿quién fue el primero en darse cuenta? El mesero, el ujú. garrotero, ni siquiera el mesero, el garrotero, el que pasó a recoger los platos de la mesa sucios y los llevó a Claro, se dio lavar. cuenta que no Exacto, había el que está comido. devolviendo los platos llenos, el lavalosa, fue el primero en darse cuenta. Oye, ¿este plato de quién es? Porque viene lleno. Entonces, de hecho, Ujú, tienes que forzar esta comunicación y enseñar a tus equipos que cada trabajo es indispensable para que la información fluya como circuito y no como puntos aislados. ujú. Entonces, no hay un tema de yo soy más o yo soy menos. Para el equipo Claro. gerontológico, todos somos exactamente iguales. A ver, te voy a hacer una preguntita también. Ajá. Con el tema de, hay muchas personas que intervienen, ¿no? En el ámbito gerontológico o atención a personas mayores bueno, en diferentes instancias y ahora con el tiempo resulta que han salido nuevas profesiones Ujú. o decirlo, o de repente estos cursos o esos que van saliendo, ¿no? Por ejemplo, Sí, los sí. coaching y tantos, o sea, intervienen muchísimas personas y ahí podría ser también crucial el tema de la capacitación, de la visión, ¿no? Porque imagínense que este grupo, porque incluso hay algunos profesionales que se resisten a integrar a otras personas que a su vez esos no tienen, por no ser profesionales en el sentido de no ser licenciados, algo así, Exacto. prácticamente los marginan, eso no deben entrar acá porque es un peligro, o que incluso hasta cuestionan.
el hecho mismo de que puede quitarle el espacio a un profesional. Hay Exacto. esas cosas ahora, en este mundo hay de Muchísimo, todo. muchísimo Sí, sí, miedo. sí. Eh, ¿Y qué híjole. responderías a esa persona que tiene... Mm. La verdad es una pregunta que tiene mucho trasfondo y puedo acabar metida en problemas y ofender gente, pero bueno, voy a intentar responderla de la manera más profesional posible. Claro. ¿Ok? Haciendo un cálculo estadístico rápido, Ujú. en alguna ocasión le preguntaba a un colega cuántos, en el caso de México, cuántos licenciados en terapia ocupacional estamos registrados, por ejemplo, con cédula Claro. profesional, ¿no? Ujú. Entonces me dio un cálculo de alrededor de 1,500 y y me dice, y le baja, ahora, ¿y cuántas personas con discapacidad hay en el país? ¿No? Entonces se reía un poco, ¿no? Y me dice, sí, me dice, híjole, es que mejor ya sé para dónde vas. Le digo, sí, claro. Le digo, porque si lo que me estás diciendo es que por entrenar en el enfoque holístico, en la atención centrada en la persona, en la filosofía gerontológica como pensamiento práctico para la operación, ¿no? Si por darle herramientas para mejorar la calidad de la atención de tu equipo técnico o de tus voluntarios o de tus estudiantes, Claro. tú sientes que está en riesgo tu trabajo, entonces no eres bueno en tu trabajo, Ajá. Ujú. ¿sí? Interesante. Claro Y no que sí. eres bueno en tu trabajo porque de entrada, si de hecho tuvieras certeza de ti mismo y de tu capacidad, sabrías que no hay forma de que compita un cuidador con un geriatra o con una Claro, licenciada en enfermería. No hay manera, ¿no? claro, eso es verdad. Es O el verdad. estudiante con el titular del área de rehabilitación. O sea, no, no, claro, por supuesto que no va Porque, a porque competir, ¿no? estos casos ocurren a veces, por ejemplo, en algunos municipios, por ejemplo, acá, seguramente de repente en México también hay en las mismas problemáticas muy similares a las de todos los países latinoamericanos, ¿no? Que a veces los puestos son políticos y como son puestos políticos, le ponen no por su No, formación no, no, es de profesional, pues no adedazo, ¿no? simplemente porque no, Claro, apoyaron la campaña y pero cosas así. entonces hay que entender de dónde viene el miedo de la persona, ¿no? Claro, claro. Luego, o sea, luego como yo lo veo, en realidad el trabajo de un buen líder en cualquiera de las canchas, pero el trabajo de un buen líder es de hecho formar a tu equipo de tal manera que no te necesiten. Ah, qué ¿Ok? genial, Entonces, genial. o sea, si de hecho vas a comportarte como líder y no como jefe dentro de un equipo gerontológico, de hecho tu herramienta principal es la capacitación y el vínculo Ah, y el trabajo en equipo, justo porque quieres no tener que estar. ¿No? Justo claro, porque sabes que tu equipo es capaz de resolverlo con el mismo enfoque, calidad y amor con que tú lo hubieras hecho, porque lo garantizas, porque personalmente les enseñaste cómo y compartiste tus herramientas. Entonces, no creo que debamos tener miedo. Y agréguenle que claro. sobre todo para Latinoamérica, la proporción de recurso es ridículamente baja. Sí, Así que para efectivamente. fines prácticos, a menos que ustedes, mis estimados colegas que tienen licenciaturas y maestrías, estén dispuestos a dejar las grandes ciudades y los sueldos de los grandes hospitales para ir a trabajar con las comunidades en las montañas, más les vale, más nos vale ceder un poquito el terreno y entrenar a quien sí va a las montañas, a quien sí va a las comunidades indígenas, a quien sí va a ensuciarse las manos con la gente afuera, ¿ok? Porque, porque tú no lo estás haciendo y no hay manera de que veas 2,500 pacientes todos los años. No te da la vida. ¿Ok? Y no hablamos de 2,500, hablamos de 140,000, 150,000 en proporción. Entonces, Ujú. busquen sus estadísticas, hagan el ejercicio. ¿Cuántos adultos mayores hay registrados en su comunidad? ¿Y cuántos profesionales de su especialidad? Y luego hagan la división, el número de adultos mayores entre los profesionales. ¿A cuántos les toca? Si creen con verdadera certeza que van a poder atender con calidad e impacto adecuado a los 300,000 adultos de su colonia o de su ciudad, Ajá. entonces díganle a los técnicos y díganle a los demás que quieren acercarse al tema
que no los necesitan. Mientras no sea así, mientras no seamos capaces de ver más allá de nuestro propio ego, Ujú. vamos a tener que trabajar en equipo. Y eso significa establecer un límite y decirles, les suplico que de aquí para acá levantes la mano y me digas, no puedo, ¿no? Esta es tu cancha y esta es la mía. Y yo te voy a supervisar y acompañar. Necesito que juegues muy bien en tu cancha y necesito que además sepas cuándo levantar la mano y pasármelo a la mía, porque somos bien poquitos. Entonces, si no cerramos filas, no hay manera. O sea, de verdad les decía al principio que el adulto mayor no vive su vida en fragmentos, ¿no? Que no es como que Es podamos... muy importante el ¿no? liderazgo, Exacto, definitivamente. exacto, Acá hay un justo. manejo del liderazgo que son muy importantes. Hay Sí, una sí, serie de sí. factores que permiten que haya una buena comunicación entre todos los Efectivamente. participantes. Y eso es básico, fundamental para que esto llegue a desarrollarse. O sea, incluso hay cosas que van más allá de la cuestión profesional. Es ya, o sea, aparte de las calidades profesionales que una persona puede tener, tiene que tener un sentido, ¿no? De humanidad, de amabilidad, de algo que va más allá del simple hecho del título Exacto. profesional, ¿no? Y Y eso es justo por importante. eso hay que extender. Ese es una verdadera líder, ¿no? En ese Exactamente, sentido. ¿no? Claro. Y justo un buen líder tiene la empatía y la sensibilidad de reconocer esas habilidades en los demás, ¿no? Ajá, ¿Sí? claro. Y Eso es. Esa empatía permite que tienes que lo ser pueda empático. conocer, o conocer a las personas bien, en sus Exacto. capacidades, en sus debilidades y todo. Excelente, realmente. Bueno, Sí. ¿yo qué te puedo decir? Realmente estoy muy contento con tu participación, amiga, y bueno, esta no va a ser la última, por supuesto, va a haber otras oportunidades porque realmente me parece muy valioso tu aporte. Y bueno, solamente siempre recordar a las personas que deseen ingresar a la Central Gerontológica Internacional, lo voy a ver acá, lo voy a poner en el anuncio. Hay dos espacios que son como colaboradores internacionales a través de nuestra red. Bueno, acá dice 20 países, pero en realidad ya hemos aumentado, ya ahora somos 21 países. También hay una gerontóloga norteamericana que se ha incorporado. Entonces, tenemos una gran plataforma para compartir conocimientos y experiencias, sobre todo con una gran calidad de profesional. Ahora, los que deseen participar también de las unidades especializadas, entonces pueden ser miembros asociados. Entonces ahí podrán ingresar a la unidad de salud y actividad física, la unidad social y de derechos, unidad de psicología y la unidad especial de revisión y análisis conceptual, que es vanguardia gerontológica. Esta es una unidad de análisis que es justamente la que organiza nuestro congreso anual, que es en el mes de agosto. Así que los que estén interesados, ahí está el teléfono, está el código que es del Perú, más 51-988-17-8678, bueno, yo soy el director Luigi Vidal, yo los voy a recibir muy bien. Y los miembros asociados abonan una cuota de $5 mensuales o 20 soles si es ciudadano del Perú. Muy bien, entonces ahora sí nos despedimos, reiterando mi agradecimiento realmente a la excelente expositora del día de hoy y ya nos estaremos viendo nuevamente en cualquier momento. ¿Mm? Muchísimas gracias, Luigi. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego.